Imagina estar arriba de un volcán, el suelo temblando bajo tus pies, el aire tan denso que parece que algo te observa desde las sombras. Sientes un escalofrío no por el frío, sino por una presencia que no puedes explicar. Ahora imagina que ese lugar no es solo un volcán, sino un portal hacia algo maligno. Mi nombre es Lucas. Y lo que viví en el monte Rinjani, en Indonesia, cambió todo lo que creía sobre el mundo. Un secreto tan oscuro que aún siento que me persigue, susurrando mi nombre en la noche. Tendrías el valor de escuchar esta historia hasta el final porque, créeme, no es para cualquiera. ¿Están listos para cruzar el umbral del pánico? El autobús traqueteaba por una carretera polvorienta, sus neumáticos crujiendo contra la grava mientras el sol se ponía detrás de las colinas de Lombok. Era julio de 2019, y yo, Lucas, un joven de 27 años de una ciudad ruidosa y gris, había llegado a Seneru, un pueblo pequeño al pie del monte Rinjani, buscando algo que no podía nombrar. Tal vez era aventura o tal vez era escapar de un trabajo que me asfixiaba, de una vida que se sentía como una jaula invisible. Había leído sobre Rinjani en foros de viajeros en un volcán sagrado en Indonesia, con un lago turquesa en su cráter que parecía sacado de un sueño, rodeado de picos que desafiaban las nubes. Las fotos eran hipnóticas. El lago Segara Anak brillando como una joya, el cielo abierto sobre la cima, prometiendo un amanecer que cambiaría tu vida. Pero cuando llegué a Senaru, no encontré la emoción que esperaba. El pueblo era tranquilo, casi demasiado, con casas de madera descoloridas y calles donde el polvo flotaba como un velo. Los lugareños me miraban con ojos cautelosos, sus rostros curtidos por el sol, y algo más, algo que no podía descifrar. En el mercado, una anciana vendía collares de cuentas negras, sus dedos arrugados moviéndose con rapidez mientras me observaba. ¿Vas a Subiha Ginjani?, preguntó, su voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Asentí, sonriendo, pensando que era solo una vendedora tratando de enganchar a un turista. Ten cuidado, dijo, apretando un collar en mi mano sin pedirme nada a cambio. Rinjani guarda secretos que no son para extraños. Sus ojos eran pozos oscuros, y por un momento sentí un escalofrío, como si el aire a mi alrededor se hubiera enfriado. Lo descarté. Era un escéptico, un chico de ciudad que no creía en cuentos de fantasmas ni en advertencias místicas. Pero esa noche, mientras preparaba mi mochila en el hostal, las palabras de la anciana resonaban, y el collar que había guardado sin pensar parecía pesar más de lo que debería. Me uní a un grupo de excursionistas, éramos 5, más un guía local llamado Weyen, un hombre delgado de unos 40 años, con la piel bronceada y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Estaba Sarah, una fotógrafa australiana de 24 años, con el cabello rubio recogido en una trenza desordenada y una cámara que parecía una extensión de su cuerpo. Siempre estaba buscando el ángulo perfecto, capturando flores, sombras, cualquier cosa que contara una historia. Tom, un expatriado británico de unos 30 años, tenía la confianza de alguien que había conquistado montañas desde el Himalaya hasta los Andes. Sus historias eran interminables, llenas de bravuconería, pero sus ojos eran agudos, siempre evaluando el terreno. May, una estudiante de Singapur de 22 años, iba reservada, sus palabras medidas, pero había una intensidad en su mirada, como si viera más de lo que decía. Diego, un brasileño de 28 años, era el alma del grupo, con risas que resonaban en la selva y anécdotas exageradas que nos hacían reír, aunque noté que sus bromas a veces sonaban forzadas, como si estuviera tapando un nerviosismo que no admitía. Éramos extraños, unidos solo por nuestro objetivo común en alcanzar la cima de Rinjani y contemplar el amanecer desde su cráter. Weyan nos reunió la mañana del ascenso, su figura recortada contra el amanecer rosado. Nos advirtió que nos mantuviéramos juntos, que respetáramos la montaña. Rinjani no perdona, dijo, su voz baja, casi un murmullo, mientras miraba hacia los picos distantes. Pensé que era un discurso ensayado, algo para asustar a los turistas y mantenernos en línea. Pero había algo en su tono, una urgencia que no podía ignorar. Nos dio una lista de reglas: no dejar basura, no tomar nada de la montaña, no mirar demasiado tiempo al lago. ¿Por qué no?, preguntó Sarah, ajustando su cámara. Weyan no respondió.
Solo la miró, y por un momento el aire se sintió más pesado. «Solo hazlo», dijo finalmente, y dio media vuelta, liderando el camino hacia la selva. El primer día fue agotador pero normal. El sendero serpenteaba a través de una selva densa, el aire cargado con el zumbido de insectos y el olor a tierra húmeda. El calor era opresivo, el sudor pegaba mi camiseta a la piel, y las raíces de los árboles parecían surgir de la nada, intentando hacernos tropezar. Reíamos pese al cansancio, compartíamos historias y tomábamos fotos del dosel Esmeralda. Sarah se detenía cada pocos metros, capturando flores silvestres que parecían brillar con una luz propia, o el reflejo del sol en un arroyo que corría como mercurio. Tom hablaba de sus escaladas en el Annapurna, el Kinabalu, incluso un intento fallido en el Everest. Sus palabras llenas de arrogancia pero también de una pasión que era contagiosa. May caminaba en silencio, sus pasos ligeros, pero a veces la veía detenerse, mirando hacia la selva como si escuchara algo que nosotros no podíamos. Diego llenaba el silencio con chistes sobre los mosquitos, y como probablemente eran más peligrosos que cualquier volcán. Pero incluso él parecía inquieto, sus ojos escaneando los árboles, como si buscara algo que no podía nombrar. A medida que subíamos la selva cambió. Los pájaros dejaron de cantar, reemplazados por un silencio que pesaba como una manta gruesa. El aire se volvió más denso, oprimiendo mi pecho, como si cada respiración tuviera que luchar contra una fuerza invisible. Los árboles parecían más altos, sus ramas más retorcidas, como dedos que intentaban alcanzarnos. El sol, que antes brillaba con fuerza, ahora se filtraba en haces débiles, como si la montaña lo estuviera absorbiendo. Llegamos al primer campamento al anochecer, un claro cerca del borde del cráter. El lago Segara, Anak, abajo, brillaba como una joya bajo la luz crepuscular, su superficie lisa reflejando el cielo morado. Pero había algo en el que me ponía los nervios de punta, como si estuviera vivo, observándonos. Sarah lo notó también. ¿Alguien más siente incomodidad?, preguntó con la voz apenas audible, mientras ajustaba su cámara, como si quisiera capturar esa sensación. Tom se rió diciendo que era solo el cansancio, pero lo vi mirar por encima del hombro, como si esperara ver algo en las sombras. Diego bromeó sobre fantasmas, pero su risa sonó hueca, casi forzada. May no dijo nada, solo abrazó sus rodillas mirando el lago con una intensidad que me hizo estremecer. Esa noche no pude dormir. El viento aullaba a través del cráter, trayendo susurros que no eran exactamente palabras, como un murmullo de voces lejanas, hablando en un idioma que no entendía. Me dije que era el cansancio, que la altitud me estaba afectando, pero entonces lo escuché en un zumbido grave, gutural, como un cántico que venía de la montaña misma. Me senté en mi carpa, con el corazón latiendo con fuerza, el saco de dormir arrugado a mi alrededor. Los demás dormían, sus carpas brillaban débilmente bajo la luz de la luna, pequeñas islas de lona en un mar de oscuridad. Wayne estaba despierto, sentado junto al fuego, con los ojos fijos en la oscuridad, como si estuviera vigilando algo. «Tú también lo oyes», dijo, sin mirarme, su voz baja y firme, como si no fuera una pregunta. Asentí con la boca seca, incapaz de hablar. «Es la montaña», susurró, acercándose al fuego, las llamas reflejándose en sus ojos. «Sabe que estás aquí». Sus palabras se clavaron en mí, y por primera vez sentí un miedo que no podía explicar. No era el miedo a caerme o a perderme, era algo más profundo, como si la montaña estuviera viva y no quisiera que estuviéramos allí. A la mañana siguiente seguimos hacia la cima. El terreno era brutal en cenizas volcánicas sueltas, que resbalaban bajo nuestros pies, rocas afiladas que cortaban nuestros guantes. El aire era escaso, y cada paso se sentía como avanzar a través de melaza. El sol apenas calentaba, y el frío se colaba bajo mi ropa, haciendo que mis dedos se entumecieran. Me estaba teniendo dificultades, su respiración era superficial, su rostro pálido como la ceniza. «Sigo viendo cosas», admitió cuando paramos a descansar. Su voz temblorosa, casi un susurro, sombras que se mueven, justo fuera de mi vista. Diego se rió, diciendo que era el cansancio jugando con su mente. Pero fue una risa forzada, y sus ojos se desviaban a los acantilados de arriba,
como si esperara ver algo. No dije nada, pero yo también las había visto en formas fugaces, como figuras paradas justo más allá de la niebla, desapareciendo cuando intentaba enfocarlas. Wen no reaccionó, solo nos instó a seguir moviéndonos. No miren demasiado, dijo, su voz cortante, como un cuchillo. A la montaña no le gusta. Su advertencia me heló la sangre, pero no había vuelta atrás. Habíamos llegado demasiado lejos, y el orgullo, o tal vez algo más, nos empujaba hacia adelante. A mediodía, estábamos cerca de la cima. El lago del cráter ahora era un brillo lejano abajo, su verde antinatural brillando bajo un cielo que se oscurecía sin razón. Fue entonces cuando ocurrió la primera señal real de que algo estaba mal. Sarah gritó dejando caer su cámara, que rodó por la pendiente antes de que Tom la atrapara. Señaló al suelo, con los ojos muy abiertos, el rostro pálido como la muerte. Allí, en la ceniza, había un rastro de huellas que rodeaban nuestro camino. No eran nuestras, eran descalzas, demasiado grandes, los dedos alargados de una manera que no parecía humana, y lo peor, se detenían abruptamente, como si quien o lo que sea las hubiera hecho simplemente hubiera desaparecido. El rostro de Wayne se endureció, sus labios apretados, sus ojos escaneando el horizonte. Tenemos que movernos, dijo, con la voz tensa, como si estuviera conteniendo algo, pero antes de que pudiéramos, la tierra tembló. Un rugido bajo que envió rocas, rodando por la pendiente. No era un terremoto. Se hizo vivo, como si la montaña respirara, como si estuviera enfadada. Mientras más alto subíamos, peor se ponía. El aire se volvió agrio, como azufre mezclado con algo podrido. Un olor que se pegaba a la garganta y hacía que mis ojos lagrimearan. Mi cabeza palpitaba y mis pensamientos se sentían nublados, como si alguien más estuviera susurrando en mi mente. Vuelve atrás, no perteneces aquí. Me lo sacudí, pero los demás estaban desmoronando. Tom murmuraba para sí mismo, su confianza habitual desaparecida, sus manos temblando mientras ajustaba su mochila. Me lloraba en silencio, abrazando su mochila como si fuera un salvavidas. Sus ojos fijos en el suelo, como si temiera mirar hacia arriba. La bravuconería de Diego se había desvanecido. Seguía mirando al cielo, como esperando que algo se abalanzara desde las nubes. Sus bromas reemplazadas por un silencio tenso. Solo Wayne parecía imperturbable, pero su silencio era inquietante, como si supiera algo que nosotros no, como si estuviera esperando que ocurriera lo inevitable. En la cima, el mundo se sentía mal. El cielo estaba demasiado oscuro. Las nubes giraban en patrones que no tenían sentido, como un remolino que parecía succionar la luz. El cráter se extendía abajo su lago brillando, con un verde antinatural como veneno. El aire era pesado, cargado de una electricidad que hacía que el vello de mis brazos se erizara. Y entonces lo vimos en un altar de piedra, medio enterrado en cenizas, tallado con símbolos que no podía leer, líneas y espirales que parecían moverse bajo la luz, como si estuvieran vivas. No estaba en ningún mapa, en ninguna guía. Wayne se congeló, su rostro pálido, sus manos apretando el machete con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No deberíamos estar aquí, susurró, su voz apenas audible. Este es su lugar. Antes de que pudiera preguntar quiénes eran ellos, Sarah jadeó, señalando detrás del altar. El aire brillaba, como el calor que sube del pavimento en un día de verano, pero no era calor. Era algo más, una forma, alta y delgada, sus bordes borrosos como si estuviera hecha de humo negro. Se movió hacia nosotros, lenta pero deliberada, y juro que escuché mi nombre, pronunciado con una voz que no era humana. Un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna corrimos. El descenso fue un caos en rocas deslizándose bajo nuestros pies, nuestros gritos resonando en el cráter. May tropezó, torciéndose el tobillo, y Diego tuvo que cargarla, su rostro tenso por el esfuerzo. El aire estaba vivo ahora, zumbando con ese mismo zumbido gutural, más fuerte, más enfadado, como un coro de voces que nos perseguía. Las sombras parpadeaban en los bordes de mi visión, siempre justo fuera de alcance, figuras que parecían moverse con nosotros, manteniendo el paso. Wayne gritó algo en balinés, su voz desesperada,
como una oración arrancada de su alma. No entendí las palabras, pero las sentí, pesadas y antiguas, como si intentaran contener algo imparable. El viento se arremolinaba a nuestro alrededor, llevando fragmentos de ceniza que se pegaban a nuestra piel, como si la montaña quisiera marcarnos. Llegamos al campamento, pero no había terminado. Esa noche, la montaña cobró vida. La tierra tembló de nuevo, más fuerte. Un rugido que parecía salir de las entrañas del volcán. El aire se llenó de susurros a cientos de ellos, superponiéndose, suplicando, enfureciéndose. Algunos en idiomas que no reconocía, otros diciendo nuestros nombres. Vi a May sentada fuera de su carpa, mirando el lago, con los ojos vacíos, como si estuviera en trance. «Me están llamando», dijo, con la voz hueca, sus manos temblando mientras se levantaba. Antes de que pudiera detenerla, se puso de pie y caminó hacia el borde del cráter, sus pasos lentos, casi mecánicos. Diego la agarró, tirando de ella hacia atrás, pero ella luchó como poseída, gritando palabras que no entendí, un idioma que sonaba antiguo y roto. Wehan quemó un puñado de hierbas, cantando con una urgencia que hizo que mi piel se erizara. El humo se alzó espeso y acre, y May se derrumbó, sollozando, sus manos cubriendo su rostro. «Nos quieren», susurró con la voz rota. «Siempre nos han querido». A la mañana siguiente encontramos la carpa de Tom vacía. Su equipo estaba allí, su mochila, su cámara, incluso su chaqueta perfectamente doblada, como si la hubiera dejado con cuidado antes de irse. Pero él no estaba. Buscamos durante horas, gritando su nombre, trepando por pendientes resbaladizas, revisando cada grieta y cada sombra. La montaña se tragó sus ecos, como si nunca hubiera estado allí. Weyen no nos miró a los ojos, su rostro una máscara de resignación. «Rinjani toma lo que quiere», dijo, con la voz plana, como si estuviera recitando una verdad que había aprendido hace mucho. No esperamos al amanecer. Empacamos y descendimos lo más rápido que pudimos, el zumbido de la montaña siguiéndonos, desvaneciéndose solo cuando llegamos a la selva abajo. En Cenaru, los lugareños no hicieron preguntas, solo nos observaron con rostros sombríos como si hubieran visto esto antes, como si supieran que la montaña había ganado otra vez. Cuando regresé a casa, no pude dejar atrás lo que había vivido. Los sueños me perseguían en el altar, las sombras, el lago que brillaba como veneno. Decidí investigar buscando respuestas que explicaran lo que habíamos sentido. Descubrí que Rinjani no es solo un volcán, es un lugar marcado por tragedias reales, que refuerzan su reputación como un sitio peligroso, y para muchos, maldito. En 2018, un terremoto de magnitud 6.4 sacudió la isla de Lombok, con epicentro cerca de Rinjani, matando a 16 personas y atrapando a cientos de excursionistas en la montaña. Los informes de prensa, como los de The Jakarta Post y BBC, describieron escenas de caos en senderos colapsados, rocas cayendo como proyectiles, y excursionistas luchando por sobrevivir en un terreno que parecía volverse contra ellos. Entre las víctimas estaba un guía local, Imeid Sukadana, cuyo cuerpo fue encontrado bajo escombros cerca del lago Segara Anak. Los lugareños creyeron que el terremoto no fue un accidente, que la montaña estaba enfadada, reclamando vidas como lo ha hecho durante siglos. Un anciano citado en The Jakarta Post dijo: «Rinjani está vivo, habla a quienes escuchan y castiga a quienes transgreden». Sus palabras resonaron en mí, porque yo también había sentido esa presencia, esa voluntad que parecía observarnos desde el cráter. Uno de los casos más recientes y trágicos ocurrió en junio de 2025. Juliana Marins, una publicista y bailarina de pole dance brasileña de 26 años, murió tras caer 300 metros por un precipicio en el volcán Rinjani. Según reportes de CNN Español e Infobae, Juliana comenzó su ascenso el 1 de junio, buscando cumplir su sueño de recorrer el sudeste asiático. Imágenes captadas por un dron, ese mismo día la mostraban viva, sentada en una repisa rocosa muy por debajo del sendero, a unos 300 metros de profundidad, moviendo los brazos como si pidiera ayuda. Pero las condiciones climáticas adversas, lluvias torrenciales, niebla espesa y vientos fuertes, y la falta de equipo adecuado,
dificultaron el rescate. Más de 50 rescatistas trabajaron durante 4 días en un terreno traicionero, enfrentando deslizamientos de ceniza y rocas sueltas. Cuando finalmente llegaron a ella, Juliana había fallecido, probablemente por deshidratación, hipotermia o las heridas de la caída. Su familia expresó su frustración por la lentitud del rescate, acusando a las autoridades de no actuar con la urgencia necesaria. Un amigo cercano citado en Infobae dijo: Juliana estaba llena de vida, siempre buscando aventuras. No entiendo por qué la montaña se la llevó. Su historia me golpeó con fuerza, porque recordé a Diego, nuestro compañero brasileño, y su risa nerviosa mientras subíamos. Me pregunté si él también había sentido esa atracción fatal hacia Rinjani, como si la montaña llamara a algunos con una fuerza que no podían resistir. Pero Juliana y las víctimas del terremoto no fueron las únicas. Los registros muestran que Rinjani ha reclamado vidas durante décadas. En 1973, un grupo de 5 excursionistas holandeses desapareció en la montaña durante una expedición. Solo una sobreviviente, Ank van der Meer, fue encontrada días después, vagando en Senaru, incoherentemente hablando de sombras que cantaban y un lago que la miraba. Los lugareños creyeron que estaba poseída y la llevaron a un templo para un ritual de purificación. Según un artículo de un periódico holandés de 1974, Ank nunca recuperó la cordura y se quitó la vida años después. Su relato, aunque descartado como delirio, era inquietantemente similar al nuestro. En sombras, susurros, una presencia que parecía conocerla. En 1987, un grupo de excursionistas locales, liderado por un guía llamado Keto Wijaya, desapareció durante una tormenta en Rinjani. Solo se encontraron sus mochilas, esparcidas cerca del lago del cráter, algunas con ofrendas rotas, como si hubieran intentado apaciguar algo. Los lugareños creyeron que habían ofendido a los espíritus al no realizar los rituales adecuados. En 1999, un grupo de británicos informó haber visto a un hombre parado en el cráter, inmóvil, mirando el lago. Cuando intentaron acercarse, desapareció. Su descripción coincidía con la de un guía que había desaparecido 2 años antes. En 1997, un hombre cuyo nombre nunca se registró, pero cuya mochila fue encontrada en una grieta inaccesible. En 2015, un turista alemán fue encontrado vagando en la selva cerca de Senaru, incoherentemente hablando de un rey de la montaña que le había hablado desde el lago. Fue internado en un hospital psiquiátrico en Bali, pero escapó semanas después y fue visto por última vez caminando hacia Rinjani descalzo y sin equipo. Según un informe de The Bali Times, los lugareños creyeron que la montaña lo había reclamado, como a tantos otros. Entre 1970 y 2020, al menos 47 personas han desaparecido en Rinjani sin dejar rastro, según registros oficiales. Algunos cuerpos fueron encontrados en lugares imposibles, como grietas profundas o acantilados remotos sin explicación de cómo llegaron allí. Otros, como Tom, simplemente se desvanecieron. Los lugareños no los consideran muertos. Están con la montaña, dicen con una certeza que me pone la piel de gallina. De vuelta en casa, los sueños no me dejaban en paz. Cada noche estaba en Rinjani, el altar cubierto de cenizas, las sombras moviéndose en la niebla, el lago brillando con un verde venenoso. Escuchaba susurros que decían mi nombre, urgiéndome a regresar. Intenté contactar a los demás. Sarah había borrado sus redes sociales, su cuenta de Instagram, llena de fotos de viajes. Ahora era solo un error 404. Diego no respondía a mis mensajes, pero un amigo suyo en Brasil me dijo que se había mudado a un pueblo remoto en el Amazonas, cortando contacto con todos en May. Su historia era más oscura. Encontré una noticia breve en un periódico de Singapur. Había ido de excursión sola a Rinjani meses después de nuestro viaje y nunca regresó. Su familia dijo que estaba obsesionada con la montaña, que hablaba de un lago, que la llamaba, que le susurraba en sueño. Una foto suya, publicada en la noticia, mostraba su rostro pálido, sus ojos vacíos, como los que había visto en la cima. Investigué más, desesperado por entender. Encontré un libro en una librería polvorienta en Yakarta, titulado Mitos y Misterios de Lombok, escrito por un antropólogo indonesio, Iwen Sudarma. Una sección estaba dedicada a Rinjani, descrito como el corazón espiritual de Lombok,
donde los dioses y los demonios se encuentran. Hablaba de Daturrinjani, un espíritu guardián que protegía la montaña, pero también castigaba a quienes la profanaban. Según la leyenda, Daturringani exigía respeto, ofrendas de flores, arroz y sangre de animales. Aquellos que subían sin ofrecer algo a cambio eran considerados intrusos, y la montaña los reclamaba. El libro mencionaba rituales balineses, como Melasti, donde los lugareños purifican sus almas y apaciguan a los espíritus antes de subir. Me pregunté si nuestro grupo había cometido un error al no hacerlo. Recordé que Weihan había dejado un puñado de flores en el primer campamento, pero no explicó por qué. ¿Estaba tratando de protegernos o sabía que no sería suficiente? Hablé con un sacerdote balinés por videollamada, un hombre mayo, Ere, llamado Mate, que vivía en Mataram, a unas horas de Senaru. Le conté lo que había vivido, esperando una explicación lógica. Me miró con ojos serios y dijo: Anrinjani es un lugar sagrado, pero también es un lugar de poder oscuro. Los espíritus allí no son como los que conocemos en los templos. Son antiguos, hambrientos. Si te vieron, si te hablaron, entonces te marcaron. Le pregunté qué significaba ser marcado. Significa que eres parte de la montaña ahora, respondió. Su voz grave. No puedes escapar, no del todo. Me dio instrucciones para un ritual Khmer incienso, ofrecer flores blancas, pedir perdón. Lo intenté, siguiendo cada paso con cuidado, pero los susurros no se detuvieron. Cada noche, el zumbido regresaba, más fuerte, más insistente, como si la montaña estuviera impaciente. Regresa a Senaru en 2020. Contrato sentido común, no sé por qué. Tal vez quería respuestas, o tal vez la montaña me estaba llamando. Como llamó a Mei, Senaru no había cambiado, a las mismas calles polvorientas, los mismos ojos desconfiados. Encontré a la anciana del mercado, aún vendiendo sus cuentas negras. Me reconoció de inmediato. Volviste, dijo, sin sorpresa, como si lo esperara. Rinjani siempre trae de vuelta a los suyos. Le pregunté qué quería decir, pero solo me dio una bolsa de hierbas y me dijo que la quemará si las cosas se ponían mal. No pregunté qué significaba Malan, ya lo sabía. Me quedé en el pueblo durante un mes, entrevistando a cualquiera que estuviera dispuesto a hablar. Conocí a una mujer llamada Dui, cuya abuela había sido sacerdotisa en Ringani. Ella decía que la montaña es un portal, explicó Dui, mientras me mostraba un libro de oraciones escrito a mano, con símbolos similares a los del altar. Un lugar donde los mundos se tocan, pero no todos los que entran salen. Me dio una copia de una oración en balinés, diciéndome que la recitara si sentía que la montaña me seguía. La guardé, aunque no estaba seguro de creer en ella. Otro lugar, Alo, Agan, un ex guía que había trabajado con Weihan, me habló de él. Weihan no es el mismo desde tu grupo, dijo bajando la voz. Vive en las afueras, solo, y dice que la montaña le habla. Me dio una dirección, pero me advirtió: no vayas, no es seguro. Ignoré su advertencia y fui a buscar a Weihan. Su casa era una choza destartalada al borde de la selva, con el tejado cubierto de musgo y las ventanas oscurecidas por telas raídas. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Miré por la ventana y lo vi, sentado en el suelo, rodeado de velas y hierbas quemadas, murmurando para sí mismo. Sus ojos estaban fijos en algo que no podía ver, y sus labios se movían, como si estuviera hablando con alguien o algo. Me alejé, sintiendo que había cruzado una línea que no debía. Esa noche, soñé con Weihan, pero su rostro era el del altar, tallado en piedra, sus ojos brillando como el lago. Mi investigación se volvió una obsesión. Encontré más casos de muertes y desapariciones en Rinjani, cada uno más inquietante que el anterior. Además de Juliana Marins y las víctimas del terremoto de 2018, descubrí incidentes que se remontaban décadas atrás. En 1984, un grupo de excursionistas australianos reportó la desaparición de uno de sus miembros, un hombre llamado Michael Evans, durante una tormenta en la cima. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su cámara, hallada meses después, contenía fotos borrosas de figuras oscuras en la niebla. Los lugareños creyeron que había sido tomado por la montaña. En 1993, una pareja indonesia, Wen Suryani y Nila Putri,
Desapareció mientras acampaba cerca del lago. Sus pertenencias fueron encontradas intactas por Oelos. No. Un informe policial, citado en un periódico local, mencionó que los rescatistas encontraron huellas descalzas similares a las que vimos, que terminaban abruptamente en la ceniza. En 2007, un grupo de estudiantes franceses informó haber escuchado susurros en la noche mientras acampaban en Rinjani. Uno de ellos, Claire Dubois, escribió en un foro de viajes que habían encontrado un altar cubierto de ofrendas frescas en flores, monedas y algo que parecía sangre seca. No tocamos nada, escribió, pero esa noche escuchamos nuestros nombres, uno por uno, desde el lago. Claire nunca volvió a hablar del tema, y su cuenta fue desactivada poco después. En 2012, un guía local, Aigid Santosa, murió tras caer en una grieta cerca de la cima. Su cuerpo fue recuperado, pero los rescatistas notaron que su rostro estaba congelado en una expresión de terror, como si hubiera visto algo antes de morir. Los lugareños evitaron hablar de él, diciendo solo que la montaña lo llamó. Estos casos, junto con los de Juliana, el terremoto de 2018 y las desapariciones de 1973, 1987 y 1999, pintaban un cuadro aterrador. Rinjani no era solo un lugar de accidentes naturales. Había algo más, algo que los lugareños entendían, pero que los forasteros como yo no podían comprender. Encontré un documental indonesio de 2010, Misterios de Lombok, que mencionaba estas tragedias y las conectaba con las creencias locales. Una guía retirada, Nila, dijo en una entrevista en Rinjani, no es solo una montaña, es un ser vivo, con un corazón que late y una memoria que no olvida. Sus palabras eran casi idénticas a las de Wen, y me dieron escalofríos, porque confirmaban lo que había sentido en la cima, que Rinjani no era solo un lugar, sino una presencia. Mi vida después de Rinjani se desmoronó. No podía concentrarme en el trabajo. Mi escritorio, lleno de papeles y notas sobre la montaña, parecía burlarse de mí. Mis amigos decían que parecía distante, como si estuviera en otro lugar, y lo estaba. Estaba en Rinjani cada noche en mis sueños. Los sueños eran vívidos, casi reales. Estaba de pie en el cráter mirando el lago y veía rostros emergiendo del agua. Tom, May, Juliana Marins, Hank van der Meer, rostros de extraños que sentía que conocía. A veces, el altar estaba allí, cubierto de sangre fresca, y una voz me decía: vuelve, termina lo que empezaste. Me despertaba gritando, con el olor a azufre en mi habitación, aunque vivía en un apartamento en una ciudad sin volcanes. Empecé a ver cosas despierto, sombras en las esquinas de mi visión, altas y delgadas como la figura que vimos en la cima. Una noche, mientras trabajaba en mi computadora, escuché un susurro claro en Lucas. Me giré, pero no había nadie. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Corrí al baño y me miré en el espejo, esperando encontrar una explicación. Pero lo que vi me heló la sangre. Mis ojos estaban inyectados en sangre, y por un momento juro que vi el reflejo del lago de Rinjani detrás de mí, su verde venenoso brillando en la penumbra. Parpadeé y desapareció, pero no pude dormir esa noche. Fui a un terapeuta, pensando que tal vez estaba perdiendo la cabeza. La contitodú, los susurros, las sombras, los sueños. Esperaba un diagnóstico de estrés postraumático o alucinaciones, pero después de varias sesiones, me dijo: Ann, lo que describe suena como una experiencia espiritual, no solo psicológica. Tal vez necesitas cerrar ese capítulo, enfrentarlo. Me sugirió escribir sobre lo que pasó, como una forma de procesarlo. Así que empecé este guión primero como una catarsis, luego como una advertencia, pero mientras escribía, los sueños se intensificaron. En uno, estaba de pie en el altar, y Weyan estaba allí, pero no era Weyan. Sus ojos eran negros, sin pupilas, y su voz era la de la montaña, profunda y resonante. Trae a otros, dijo. La montaña está hambrienta. En 2021 tomé una decisión que aún no entiendo del todo. Regresé a Rinjani. No para escalar, sino para encontrar respuestas. Me quedé en Senaru durante un mes, viviendo en un hostal sencillo con paredes de madera y un tejado que goteaba cuando llovía. Entrevisté a cualquiera que estuviera dispuesto a hablar,
anotando cada detalle en un cuaderno que pronto se llenó de garabatos frenéticos. Kenochi Heidui, una mujer cuya abuela había sido sacerdotisa en Rinjani. Ella decía que la montaña es un portal, explicó Dui, mientras me mostraba un libro de oraciones escrito a mano, con símbolos que coincidían con los del altar. Un lugar donde los mundos se tocan, pero no todos los que entran salen. Me dio una copia de una oración en balinés, diciéndome que la recitara si sentía que la montaña me seguía. La guardé, aunque no estaba seguro de creer en ella. Conocí a Ogan, un ex guía que había trabajado con Wen. No es el mismo desde tu grupo, dijo, bajando la voz mientras nos sentábamos en un café al borde del pueblo. Vive en las afueras, solo, y dice que la montaña le habla. Me dio una dirección, pero me advirtió, no vayas. No is seguro. Ignoré su advertencia y fui a buscar a Wen. Su casa era una choza destartalada al borde de la selva, con el tejado cubierto de musgo y las ventanas oscurecidas por telas raídas. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Miré por la ventana y lo vi, sentado en el suelo, rodeado de velas y hierbas quemadas, murmurando para sí mismo. Sus ojos estaban fijos en algo que no podía ver, y sus labios se movían, como si estuviera hablando con alguien o algo. Me alejé, sintiendo que había cruzado una línea que no debía. Esa noche soñé con Wean, pero su rostro era el del altar, tallado en piedra, sus ojos brillando como el lago. Rinjani no es única. Encontré historias similares en otros volcanes, el monte Fuji en Japón, con sus espíritus que guían o condenan a los perdidos. El Kilauea en Hawái, donde la diosa Pele castiga a quienes toman sus rocas. Pero Rinjani es diferente, más personal, como si eligiera a sus víctimas con una intención que no puedo comprender. Los rituales Melasti de los balineses con ofrendas a un lago buscan apaciguar a Daturingani. Me pregunté si nuestra falta de ofrendas nos condenó. Recordé que Weyen dejó flores en el campamento, pero no explicó por qué. ¿Sabía que no sería suficiente? Han pasado años, pero Rinjani me persigue. Juliana Marens, las víctimas de 2018, Tom, May, Hank y tantos otros. Todos marcados por la montaña. Los susurros no cesan, las sombras no se van. He intentado todo en terapia, rituales, oración. Pero el olor a azufre sigue en mi habitación, mi nombre sigue siendo susurrado en la oscuridad. A veces miro un mapa y mis ojos se fijan en Indonesia, como si la montaña me llamara. ¿Crees que esto pasó? ¿Has sentido algo inexplicable observándote? Comparte esta historia, deja un comentario, suscríbete, pero solo si tienes valor. No estoy seguro de haber terminado con Rinjani, y estoy aterrado de que ella no haya terminado conmigo.